Estimados amigos de Ojo de Águila, hoy queremos conversar en profundidad sobre un tema muy relevante para nuestras vidas. Me refiero a la salud mental. Y para ello nos acompaña hoy Elizabeth Enríquez, psicóloga y psicoterapeuta con gran experiencia en terapia con familias, adolescentes y adultos. Ella, además, tiene una gran trayectoria en educación, de la que hablaremos un poquito más adelante. Muchas gracias, Elizabeth, por entregarnos tu tiempo para esta conversación. Bueno, muchas gracias primero por invitarme, porque esta es una oportunidad como para ayudar a muchas personas, que es un poco en lo que estoy yo en este momento de mi vida, que es bastante larga. ¿Ya? Bueno, ¿cómo está la salud mental? Yo voy a dar algunos datos. Fantástico. Que son actuales acerca de depresión. ¿Qué pasa con la depresión en Chile? El 13,7%, mayores de 18 años, no es bajo. En mujeres es más alto todavía, 17,4% de depresión. Y en los jóvenes entre los 18 y 24 años, 28,9%. ¡Wow! Muy alto. Eso con respecto a la depresión. Con respecto a la ansiedad, la soledad y otros síntomas psicosociales, la ansiedad es el problema más prevalente. Hay un 25,8%, soledad propiamente tal, 24% entre las personas de entre 30 y 39 años. Y enfermedades psiquiátricas, entre 4 y 18, 22%. Pensemos que 22% son 22 personas entre 100. ¿En 100? Claro. O sea, es muchísimo. Mucho, muy alto. Muchísimo. Y de verdad es alarmante. Las enfermedades psiquiátricas entonces, entre 22 y 27%, entre 4 y 11 años hoy día. Los niños. Y respecto de la atención en salud mental en urgencias, han aumentado la ideación suicida, y los trastornos afectivos. Fíjate que eran 235.000 más o menos en el año 2021. Ya. Y 307.000 en el 2023. O sea, se ha triplicado. Es horrible. Es horrible. Sí. Entonces, de verdad es alarmante, porque muchos niños y adolescentes con necesidades que ya están diagnosticados no reciben ayuda, y toda la población que de menores ingresos no tienen posibilidades de atención real. Es mínima la posibilidad de atención que hay, porque no existen lugares como centros, digamos, clínicas psiquiátricas o centros psiquiátricos donde pudieran ser atendidos. Los últimos años se le ha estado dando como más importancia y atención a lo que es la salud mental. En los CEFAM hay un grupo donde hay psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, un equipo interdisciplinario, y revisan casos y conversan, lo que es indispensable que pase. Algo más, pero todavía es absolutamente insuficiente. Muy insuficiente. Sí. El otro hecho que no se puede dejar de lado es que la pandemia provocó muchos desajustes que duran hasta hoy. Tú que trabajas con adolescentes y con familias, ¿cómo ha sido tu experiencia últimamente? Yo diría que lo primero que te tengo que decir, que felizmente ahora la gente consulta, pide ayuda. Ya. Las familias piden ayuda. Ya no es como hace unos pocos años atrás, no tanto. Decían, yo no estoy loco, no voy al psicólogo. Claro. No, me da vergüenza en el colegio que me saque una profesora porque me llegan a la sala de no sé qué. Claro. ¿Sí? No sé a qué la sala de apoyo pedagógico, de cualquier otra cosa. Los nombres que les ponen. Entonces, eso por un lado es positivo. ¿Te parece que comencemos con el tema de las parejas? Fabuloso. ¿Sí? Partamos por el tema de las parejas. ¿Cómo has visto tú la evolución de las dificultades de las parejas hace, 20 años a las parejas actuales? ¿Cuáles son las problemáticas? Han habido tantos cambios. Estábamos hablando, tú me decías 30 años atrás, no, 40 o más años atrás también. Las dificultades, yo diría, este es un juicio personal, ¿ya? Que me lo han discutido y todo, pero es lo que es tu experiencia. La sensación que a mí me ha quedado después de hartas situaciones vividas, ¿no? con gente, con pacientes. Las dificultades, en gran medida, años atrás, se producían por la enorme influencia de la Iglesia Católica. Hablemos de Chile, ¿no es cierto? De la Iglesia Católica. Porque es una influencia filosófica, religiosa, no sé qué otros apelativos ponerle, de una enorme influencia en las condiciones, en las características, en las formas de vida de la gente, de las familias,
lo que pasaba en los colegios, de religiosos y religiosas. Una realidad que en algunos lados fueron situaciones graves y en otros lados era no más que el hecho de esta especie de nube un poco oscura con el tema del pecado sobre la sexualidad. El tema del pecado, de cómo vivían desde los orígenes, diría yo, de la influencia de la Iglesia Católica en la población. Es un tema tabú de partida, la sexualidad, ¿sí? Pero con mucho énfasis. Se hablaba mucho de que esto tenía que ser de esta manera y no de otra, y que era pecado el mirarse, el estar pensando, el tocar a otro, el tocarse a sí mismo. Y eso tiñó absolutamente las vidas de la gente, de las personas, de los niños, con el castigo, que había que hacer sacrificios para que Dios nos perdonara. Estaba el tema del infierno también. Gran parte de los problemas de las parejas antiguamente tenían que ver con las distintas formas en que enfrentaban su propia sexualidad en el matrimonio. Ya. Las parejas igualmente tenían vida sexual, quizá sin llegar al término, pero igualmente tenían vida sexual. Te estoy hablando de 50 años atrás, que no era pecado porque no había la última parte. Pareja antes de casarse, dices tú. Antes de casarse, ya. jóvenes. Ya. Pero que igualmente sufrían. Exacto, claro. Ya. Y esto perduró a través del tiempo y no se mejoró. No hubo cambio en eso. Hasta hace pocos años atrás incluso todavía existía, y hoy día, incluso hoy, existe eso. La idea la idea del sacrificio, del castigo. La culpa. Bueno, la culpa, se me había olvidado la culpa. Sí, pues la culpa. Eso. La culpa que existió por años, a veces hasta la muerte, dejando las vidas de las personas como sin posibilidad de ser plenamente felices. Este tema yo lo encuentro que es complicado porque yo no he escuchado que se hable de esto ni que se haya escrito mucho sobre esto. No. Nada. No. Es un tema que no se toca. Claro. Sí. Sin embargo, es necesario hablar de esto. Porque libera de culpa a las parejas. Y a mí me ha tocado hartas veces esto de poder decirle a las parejas: oye, ustedes están bien, ustedes tienen que estar tranquilos respecto de lo que pasa. Lo importante es que ustedes dos puedan conversar sobre el tema y no omitirlo. Claro. No sacarle el cuerpo y mejor no hablemos, no, porque esas cosas no se hablan. El poder aportar algo de tranquilidad y de, digamos, una cierta felicidad por el hecho de sentirse que ellos están bien y que no es terrible. Y ahora, ¿cuáles serían las problemáticas más críticas en las relaciones de pareja? Bueno, me refería solo en el tema de la sexualidad antiguamente, pero los temas que han persistido a lo largo del tiempo son los conflictos por las diferentes formas de enfrentar los recursos económicos. La plata, el dinero, el manejo del dinero en la pareja. Ese era un tema. Y el otro gran tema, la forma de crianza de los hijos. Uno venía de una forma de crianza estricta, ¿no es cierto?, con muchas normas, y el otro con relajo. Cero normas a veces. Claro. Entonces, muy difícil que se pudieran poner de acuerdo, que son los hijos. Claro. Y ahora es un poco distinto. Ya. ¿Cuál es la problemática de ahora? ¿Qué pasa ahora? La vida es vertiginosa. La vida se vive rapidito, de mucho trabajo, en esta, digamos, que se ha llamado sociedad de consumo, donde hay que ver formas de tener más. Y se tiene más, pero insuficiente. Hay que tener más porque frente a los demás hay que aparecer con medios. Claro. Y no con problemas. O sea, la identidad se construye con lo que uno tiene. Con lo que se tiene y no con lo que uno es. Claro. Que es la idea que debiera primar. Claro. A mí lo primero que me surge es eso. Existe en realidad una muy poca cultura en cuanto al mirarse a sí mismo. Al poder preguntarse, por ejemplo, ¿cómo estamos? Pensemos un poco, conversemos un poco acerca de cómo estamos nosotros como pareja, como familia.
como matrimonio, en general, muy poco de que una madre le pregunte a su hijo, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te sientes en esto que estás estudiando, por ejemplo? Porque no existe esa necesidad de tener lo que se llama intimidad psicológica, donde se habla de emociones, donde se encuentra uno con el otro presencialmente, no a través de un celular. Bueno, pero de acuerdo a los datos que tú nos diste al comienzo, lo más probable es que sí existe esa necesidad de intimidad psicológica, pero no se atiende, no se percibe esa necesidad. No se percibe porque si tú le preguntas esto a los alumnos, a la gente, a cualquiera en general, te dice que ¿de qué está hablando? Sí. No, nunca he hablado, nunca hemos hablado. Estoy pensando en una clase acomodada. Claro. Familias, 5 hijos, profesionales ya, padres de cerca de 60, que yo les digo, ¿por qué no conversamos todos juntos mejor? ¿Ah? Es más fácil, más rápido esto. Y después cuando salen dicen, oye, o ahí mismo dicen, oye, nunca habíamos conversado nosotros de esto. Y son hijos de 30 y más años, porque nunca nos enseñaron eso. No, pues no. Hay muchas cosas que en nuestra experiencia los papás eran mucho más distantes, nunca conversábamos esas cosas. Sí. Entonces uno no tiene modelos para conversarlo tampoco. No tiene modelo y eso pasaba, es una cadena sin fin. Eso pasaba en los abuelos y vamos hacia atrás igual. Pero ahora que sabemos algo más de cómo funcionamos como seres humanos, es algo que debiéramos a nosotros enseñar. Juntémonos y hablemos. En esto, oye, váyanse a la playa solo. No, es que tenemos que andar con los hijos. No, porque nunca nos hemos separado nosotros. Siempre andamos nosotros 2 con 3 o 4 niños. Ya, ¿y cuándo conversan ustedes 2 solos? Bueno, no hay tantos problemas. Yo llego tarde a la casa y ya no ha habido problemas y hay que enseñarles cosas del colegio y tienen tantas tareas, cosas que estudiar y hay que enseñarle a los niños y así. Entonces, no se habla. Y cuando ellos han vivido la experiencia de conversar solos, sin hijos, dice, oye, pucha, que fue bueno. Claro. Porque de repente nos enojamos un poco, pero después ya conversando más, ya fue mejor. Sí, entonces son experiencias nuevas que producen alegría y que es tan importante, porque en esto de cuidar la familia, que a mí me interesa especialmente, de cuidar la familia, que no se rompa, ojalá, la pareja tiene que estar bien. Claro. Sí, cuando uno a veces recibe el niño, un joven con problemas, ya, a ver, veamos qué pasa. ¿Cómo están los papás? Yo por lo menos hablo con los papás primero cuando se trata de niños y adolescentes. ¿Cómo están las cosas en la casa? Y si no están funcionando muy bien, pues, hay que prestar atención a eso. Entonces, los problemas de la gente con más dificultades económicas son la sobrevivencia, la supervivencia, de que haya suficiente como para estar bien alimentados los niños, para darles las cuestiones básicas que necesitan como niños, como escolares. Claro. ¿Sí? Entonces, es difícil que los papás puedan arreglárselas para estar solos, aunque se las arreglan por último para salir a tomar un helado. ¿Y quiénes son las personas que más te consultan, Elizabeth? Son las mujeres las que más consultan. Las mujeres, los hombres poco consultan. A mí que me toca más bien esta zona, que es una zona rural, ¿no es cierto? Estamos hablando de Paine, donde vivimos las dos. Estamos hablando de Paine, del campo. Del campo, sí. Y entonces son las mujeres las que se preocupan más y muchas veces llegan a la consulta por problemas de los niños. Ya. Y bueno, pasa el problema del niño, que puede ser problemas serios a veces y que es necesario guiarlos y ayudarlos, pero muchas veces tiene que ver con ellos mismos, con una mujer que está deprimida, por ejemplo, o que está muy ansiosa. Oye, pero es que en la vida moderna yo encuentro, claro,
la mujer se incorporó al mundo laboral, pero no dejó de hacer ninguna de las otras tareas. Entonces, hay una sobrecarga de responsabilidades y de tareas, porque aparte de cumplir en el trabajo, tiene que hacerse cargo de los niños, tiene que hacerse cargo de la casa, tiene que estar disponible para muchas cosas. Entonces es bien agobiante, y muchas mujeres son además jefas de hogar. Por suerte salió la ley de, ¿cómo se llama? Papito Corazón. que igualmente no se cumple tanto. Yo el otro día escuché eso. Uh-huh. Yo pensaba que se daba, pero ya había pocos hombres que se escabullían. Pero son más de lo que uno piensa. Sí. ¿Te cuenta? Bueno, entonces es una población que es diferente en este aspecto, y que requiere de guía, requiere de apoyo, requiere de, ¿cómo diría? Debiera darse una relación de un colectivo, donde, por decirte, en la parroquia hay grupos de señoras mayores que llegan y que toman té y que conversan. El hecho de que ellas lleguen ahí, que puedan conversar sus cosas, sus problemas, que puedan tomar tecito juntas, uh-huh, ayuda muchísimo. Muchísimo, increíble lo que ayuda. Sí. Claro. Entonces, en el caso pensemos en las mujeres, en las mamás sobrecargadas, el poder asignarles, ayudarles a encontrar alguna forma que diga que ella un diga espacio de contención, un espacio de contención donde puedan compartir conocimientos. Si es necesario, indispensable mirarse a los ojos cuando uno conversa, sobre todo temas que son más personales. Claro. Y esa es una posibilidad, una instancia para lograr eso. Yo les decía muchas veces, oye, ustedes lo pasan súper bien cuando pololean, aquí en el campo, sí, lo pasan súper bien cuando pololean, carretean, se casan y se friegan. Se casan y se friegan. Porque el marido, el hombre, se va a la cancha los sábados o los domingos, o a veces y los domingos, y ahí a veces se curan. Claro. No todos, por supuesto, hay una parte. Y la mujer se queda sola en la casa, se queda con la mamá, con las vecinas, pero el hombre la deja. Dejaron de entretenerse. Y ese punto es fundamental en una pareja. ¿Cómo lo pasamos bien juntos? ¿Cómo nos entretenemos juntos? ¿Cómo hacemos proyectos juntos? Si tenemos una parte nuestra que somos niños, nosotros somos niños, un estado del yo que es el ser niño, que es el que muestra emociones, el que sufre, ¿no es cierto? Pero el que se alegra, el que lo pasa bien. Claro. Y eso se olvida, y hay que buscarlo, sin culpa. No que dejo a los niños solos por ir a la clase de baile, por ejemplo. ¿Ah? No, eso no es egoísmo, porque las madres y los padres también tienen que buscar la forma de desarrollarse por sí mismos, de crecer como persona y de cuidarse mucho. Porque si yo estoy bien, soy capaz de cuidar a otro. Elizabeth, tú tienes una amplia experiencia en educación. Fuiste fundadora y también directora un tiempo del Colegio San Francisco de Paine y has sido consultora educacional. ¿Podrías compartir con nuestros auditores tu mirada sobre la educación y el quehacer educativo? Te voy a decir algo. ¿Ya? Al iniciar el colegio, una frase que quedó para siempre, crear un colegio era una instancia donde los niños pudieran aprender mucho siendo felices. Sí. Así fue. Después unos alumnos, me encontré con ellos, alumnos grandes, me decía, tía, ¿se acuerda? Sí. Que íbamos a ser felices. Sí. No, y de verdad, fue bueno. Me parece, el tema de la educación es algo tan, tan importante. Es un tema primordial en una sociedad madura que yo pienso que tiene que estar fundada en elementos sólidos desde el punto de vista filosófico, sociológico, por decir, dos disciplinas. Pensemos desde el humanismo, por ejemplo, como un movimiento filosófico y cultural, donde hay una comprensión del ser humano y donde la dignidad es el valor central, que es algo que los adultos, los maestros, los profesores, los docentes tienen que tener presente siempre como un supuesto básico para
enseñar y para mirar a un niño, a un joven. El ser humano es un ser digno y que es necesario favorecer eso y fortalecerlo. En el humanismo es visto el hombre como un ser racional, capaz de conocerse, de cuestionar, de reflexionar y transformar su entorno, finalmente. Y caminos como para lograr esta realidad del hombre son el pensamiento crítico, que está muy presente hoy día en la educación, la búsqueda de la verdad y el diálogo. Aquí aparece implícitamente también la idea de que el hombre se realiza en una relación con los demás, con los otros, y no en forma aislada. Según se desprende de lo anterior, la empatía con los demás, la solidaridad y la justicia son expresiones de esa forma de comprender al ser humano. Me gustaría mencionar a Heidegger. Uh-huh. El ser humano es un ser abierto, un ser ahí, inconcluso, arrojado en un mundo ajeno con infinitos otros, iguales a él, con la responsabilidad de autoconstruirse día a día. Así se relaciona con millones de otros para construirse en un ser total, valioso para sí mismo y para el mundo. Mira qué linda esta palabra, sí. Esta expresión. Bueno, entonces, para ello se requiere un poder, pero es un poder que no se tiene al nacer, sino que se forma posteriormente, y que no es un poder individual, sino es un poder contextual, colectivo, que le permite sobrevivir, protegerlo y educarlo. Una mención a Teilhard de Chardin, que muchos lo conocen, que es un filósofo del siglo XX, no son los individuos, sino la energía de las especies, o sea, comunidades de seres vivientes, las que promueven la continuidad y la evolución de la vida. Eso para terminar. Bueno, sobre el currículo educativo actual me preguntabas tú. Este es un tema que está hoy día en transición, sí. ¿Ya? Pues pareciera como transitar desde una concepción meramente tecnocrática a una concepción humanista, a la cual se le está dando más fuerza actualmente. Por suerte. Por suerte, sí. Es decir, desde una formación para la productividad, el rendimiento, la competencia. Y los resultados son la eficiencia, pero la deshumanización y el estrés consecuente. Entonces, en el enfoque humanista, en el currículum, apunta a una formación integral, que contemple, porque en eso está en este momento las autoridades, digamos, en educación están, no en este momento, ya desde hace un tiempo, están pensando. transitando a valorizar el tema emocional, sí. la comunicación, la convivencia. Sí, cierto, ciertamente. Entonces, apunta a una formación integral, te decía, que contempla el pensamiento crítico, la creatividad, el trabajo colaborativo, trabajar con otros, importante. Y la ética, de todas maneras, como base siempre, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Sí. Y, bueno, el resultado entonces de este enfoque humanista es un desarrollo pleno, pero se requiere de tiempo, de bastante tiempo y de mayor libertad, mayor flexibilidad en la mirada. Tal como está planteado entonces en el momento actual, el currículum es amplio, ¿sí? Sí. Está normado, está estructurado. Se busca que los alumnos desarrollen sus competencias cognitivas, como el pensamiento crítico y también las habilidades socioemocionales. Pero, aquí está el pero. En la práctica se vive no muy bien. Todavía. Claro, una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa en el aula. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día, ¿qué pasa? Que los profesores están sobrecargados. Sí. Muy sobrecargado. Yo no sé cómo no ven eso. Imagínate, yo he visto en la escuela, yo trabajaba en las escuelas de aquí del campo, los profesores ahí complicados, llenando páginas, midiendo los niños de cuánto leían niños de segundo básico leyendo, cuánto se demoraban en leer una frase con un cronómetro.
porque tenía que anotarlo en lo que el ministerio estaba pidiendo. Yo estoy hablando de 10 años atrás, en realidad. Ya. Espero que no pase hoy día. Pasa. Y yo preguntaba, sigue igual. pero ¿este niño entiende lo que está leyendo? No sé. Ya. Claro. Sin palabras. Entonces, un sistema sobrecargado, orientado a la evaluación, más que al aprendizaje significativo, que es lo que debiera primar. En teoría, entonces, todos los estudiantes deberían tener acceso a una base de saberes común. Eso es lo que se pretende siempre. En el ministerio se ha pretendido que en todo Chile funcione algo que es común para todos. Y se ha estado incorporando la formación personal y social un poco más que antes. Sí. Entonces, niños aquí mismo, en Paine, no había posibilidades, habían computadores en las salas y no las podían usar porque no había internet. En un año y al año siguiente tampoco y tampoco después. No sé, hoy día supongo que eso cambió. Sí. Y así. Entonces, se aplica en una mínima parte estas ideas modernas, digamos, modernas entre comillas, ¿no? Pues que no existen los recursos suficientes, ni existe la infraestructura suficiente como para que se dé ese ambiente que la educación requiere, que es un ambiente agradable, bonito, ¿no es cierto?, armónico. Porque todos sabemos, si estamos en un lugar donde hay orden y hay ciertas normas y una cierta disciplina, las cosas funcionan mejor. Claro. Y uno se siente mejor también donde, al revés de si todo desordenado, sucio, descuidado, vidrios rotos, difícil. Y eso pasa mucho en otras regiones, quizá menos acá en la región metropolitana, pienso. Y depende tanto de la dirección. ¿Quién es el director, la directora? El director imprime un clima que puede ser súper enriquecedor y positivo, tanto para los profesores, los docentes, como para los alumnos. Claro. Voy a decir algo que es personal, a ver. Yo me cuidaba a veces, que me tocó ser directora un tiempo, me cuidaba de si me había pasado algo que me tenía no muy bien, yo tenía que llegar al colegio bien, sonriente, simpática, ¿ya? Porque yo veía que, por ejemplo, en la oficina primero, ¿qué te pasa? Me decía, ¿cómo estás? No, estoy bien. Porque me tenían... Si yo estaba bien, el resto estaba bien. Estaban bien, fíjate. Se daba eso, curioso. Porque es algo necesario para todos. Nosotros sabemos que si entramos en un ambiente, en una casa, por ejemplo, donde las cosas son tensas, uno se siente, la energía se transmite, la energía positiva y también la negativa se transmite. Sí, eso es así. Entonces la sala de clase, en el currículum que nosotros usábamos en San Francisco, que era de educación personalizada, nos enseñaron las religiones, la Ileana Corbett, la directora del colegio, la institución teresiana, que era la moderna en educación, que venía de España muchos años atrás, pues. Cosa moderna lo que se está usando hoy día. Ella enseñaba desde las sillas, no se arrastran, las sillas se levantan y se ponen sin ruido en la sala. Se hace el círculo al inicio del día. Ese círculo donde todos estamos sentados en el suelo y nos miramos y conversamos. ¿Cómo estamos hoy día? ¿Sí? Entonces los chiquititos, hoy que se me murió mi gatito, por ejemplo, ¿ya? Sí. Y los más grandes con sus problemas. Se hacía una oración y otros no hacían oración, hacían una reflexión, dependía del profesor. Y se creaba ese ambiente de tranquilidad, de que estamos bien, de que hay cosas buenas, hay cosas lindas, que eso lo da el adulto. Entonces, bueno, desde ahí, digamos. Claro. Claro, sí. No, el rol del director o directora es fundamental. Él da el sello, el clima emocional lo establece de todas maneras. Y respecto a la relación familia-colegio y lo difícil que está siendo la convivencia por la falta de normas y límites de los niños y las exigencias cada vez mayores hacia los docentes por parte de los padres, quienes además, cuando los colegios tratan de formar, exigiendo el cumplimiento de las normas y responsabilidades propias de los estudiantes, reaccionan en contra del colegio y plantean que lo que a ellos les interesa es que sus hijos sean felices.
¿Qué piensas tú de eso? Horrible. Es horrible. Sí, ¿cierto? es horrible. Entonces, ¿qué pienso yo? Que quizá los colegios tienen que tomar otras medidas distintas con los padres. Sí. Y firmes con los padres también, porque están actuando como niños chicos. Sí, como niños con pataletas. Sí. No están comportándose como adultos. ¿No es cierto? Que es lo que se espera. Claro. Firmeza, seriedad, corrección. ¿Sí? Pero inmediatamente por todo amenazan con demanda. Los colegios de repente se ven bien atados de mano. Sí. Por establecer reglas, porque por otro lado hay todo un tema de validación de los reclamos de los padres a nivel de autoridades. Ahí está hay mucho temor frente a estas acusaciones, porque inmediatamente llega la sanción al colegio y es un problema. Es que tiene que haber acuerdo entre los directivos del colegio. Porque está el director, hay un equipo directivo, ¿cierto? Sí. Bueno, y hay reglamentos que tienen que estar. Y reglamentos. Y más que eso, a lo mejor es como... Acuerdos previos. Eso, sí. poder tener la cercanía suficiente con los padres como para decirle amorosamente, para decirle, veamos en qué están ustedes, qué es lo mejor para los hijos, qué les está pasando, una cosa por el estilo. Eso hay que hacerlo. Y todo el equipo docente, todo, desde los auxiliares hasta la dirección, poder estar de acuerdo en qué hacer con los niños, cómo hacerlo. Cómo resolver los problemas. Sí. ¿Sí? En una dirección que sea mayor ¿cómo llamarlo? Estrictez, ¿no? ¿Cómo podría llamarse? Como normativas claras, con normas claras y consistentes y conocidas por todos. Pero más que antes, más firme. Más firme, claro que con sí. Más firmeza, sí. Con más autoridad, más autoridad. Sí, eso, que la que se ha tenido hasta ahora. Sí. Eso pienso. Hay que recuperar la autoridad de los colegios, de los profesores. Y los padres recuperar su autoridad. O sea, hacerse cargo de lo que a cada uno le corresponde. Esto se produjo, ¿sabes tú? En el tiempo que yo trabajaba en la Universidad de Chile, en educación, en los años 70. Había todo un movimiento había una neuróloga que era bien famosa. Sí. Y que como que todos acudían a ella a preguntarle qué hay que hacer. Y ella era, mira, como resultado te puedo decir, los niños se transformaron en tiranos de sus padres, claro. Porque una mamá que recién había tenido su hijo y tenía semanas de vida, tenía que estar atenta a que el niño debiera ser alimentado todas las veces que el niño quisiera, sin límite, sin horario, sin normas, nada. Entonces, de verdad, eso yo lo viví con gente conocida, porque teníamos una mirada un poco crítica también. Decíamos, ¿qué es esto? En esa época, en los años 70. Mira, o sea, hace 50 años atrás. Sí. Claro, y esa corriente de déjalo ser, laissez-faire, dale el gusto en todo, qué sé yo, ha tenido mucha fuerza y ha impactado mucho en la crianza. Ha sido muy, muy pernicioso. Sí. Así es que, y eso, los padres perdieron autoridad. No, porque no le digo nada porque se puede enojar. Se traumatiza, se va a traumar. Claro, o se trauma. Sí, al principio era que se va a enojar y no me va a querer hablar. Sí. Oye, tú eres el papá, tú tienes la autoridad, tienes el poder también. Y así, bueno, da para mucho hablar esto. Sí. Elizabeth, querida, te agradezco montones y te dejo súper comprometida para una segunda parte porque nos quedaron muchos temas que profundizar. Sí. Muchísimas gracias y... muy valiosa esta conversación. Yo sé que nuestros oyentes de Ojo de Águila van a estar felices. Ay, ojalá. Con todo lo que hemos conversado hoy, porque realmente ha sido una conversación con mucha profundidad, con mucha sabiduría también. Así que muchas gracias por tu tiempo y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Yo feliz, muchas gracias a ti y a lo que estás haciendo también.